Hola, ¿qué tal mis amigos de Únicamente Fútbol? Aquí estamos con un nuevo programa en directo por la pantalla de Food TV, directamente desde Il Cabalino, aquí en Plaza Cafetal, en Belén, el mejor lugar de la zona, el mejor restaurante con platillos de lujo y donde usted la va a pasar realmente bastante bien. Vamos a presentar de inmediato al invitado de hoy en Únicamente Fútbol, a nombre de Supermercados Avenida 10. Supermercados Avenida 10 te espera con las mejores ofertas y promociones de las marcas más reconocidas del país. El diario de tu familia estará muy completo y notarás el ahorro. Encontrarás las frutas y verduras más frescas y con excelentes precios todos los días. Lo mismo que en el área de carnes y mariscos. Supermercados Avenida 10 también ofrece juguetes, útiles, herramientas, electrodomésticos y tecnología, productos para mascotas y además contamos con un amplio parqueo para nuestros clientes. Ya lo saben, Únicamente Fútbol te recomienda que hagas tus compras en Supermercados Avenida 10. Cuando hablamos de amor por una camiseta, de resiliencia y dedicación, nuestro invitado es el mejor ejemplo de ello. Un 28 de mayo de 1993, nacería un jugador que desde ese momento llevaría una S en su pecho. Nuestra figura irrumpiría en el balompié nacional el 18 de agosto del 2013, cuando debutó con el Deportivo Saprissa, el club de sus amores y que lo vio crecer. Su velocidad, dribbling, talento y olfato goleador lo hicieron un artillero muy completo, que lo llevaron a convertirse en un jugador muy querido por la afición. Desde su debut y hasta el 2021 tuvo 5 etapas con el conjunto morado, dejando una gran huella en cada una de ellas. Esto le permitió llevar su talento no solo al fútbol internacional, sino que también a defender la camiseta de la selección de Costa Rica. Tuvo paso por el fútbol francés con el Evian en el 2015, con el Moreirense de Portugal en el 2016 y con el Omonia de Chipre en 2 ocasiones, en 2018 y en el 2020. Cuando no fue legionario siempre le fue fiel a su corazón y defendió la casaca morada, excepto en un breve periodo en 2021 que jugó para el Club Sport Cartaginés, para posteriormente regresar al Saprissa ese mismo año por 6 meses más. Con Saprissa levantó 5 títulos nacionales y una liga de CONCACAF. Disputó 154 juegos, anotando en 45 ocasiones, dejándonos grandes goles para la memoria, como su anotación en la noche mágica ante el Olimpia. Pelota filtrada, puede ser, el tiro, ¡gol! ¡Gol! Aunque en su carrera no todo fue felicidad, en los últimos años se vio afectado por algunas lesiones, incluida una rotura del ligamento cruzado, lesión que lo tuvo alejado de los terrenos de juego por casi 243 días. A raíz de esto se dio su salida del Saprissa. Sin embargo, no se daría por vencido, y con mucha dedicación ha trabajado para poco a poco volver a donde pertenece. Es un placer presentar en Únicamente Fútbol a David Ramírez. Así es, vaya palmarés el del invitado de este día acá en Únicamente Fútbol, David Ramírez. David, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias a los dos por la invitación, muy contento de estar acá y bueno, la verdad es que me hace sentir feliz de nuevo estar otra vez acá presente en lo que son los medios y pues, bueno, contento. Nombrándole el Chiqui Brenes, qué buenos goles vimos de David Ramírez, incluso vos pudiste compartir con él. Maynor, un gusto a David por haber aceptado la invitación de nosotros. Como todos los martes aquí en la pantalla de Únicamente Fútbol en Food TV, con un goleador de raza, alguien que tenía mucha proyección y lamentablemente subió algunas situaciones que nos va a contar a continuación, también para esa retroalimentación que tenemos en nuestro programa, Maynor. Claro. David, un delantero nato desde niño, ¿lo podemos catalogar así? Sí, la verdad es que sí, desde pequeño siempre mi objetivo, aún así fueran mejengas, era meter la mayor cantidad de goles y ya poco a poco, conforme fueron pasando los años, fui creciendo igual con la misma idea y la misma meta y gracias a Dios me fue bastante bien en la carrera tan corta que he tenido. La verdad es que he metido goles importantes, he estado presente y eso me llena mucho. David, ¿siempre fuiste el mejor en todas las categorías en las que estuviste? De pequeño siempre resalté por ser el goleador, pero ya conforme iba creciendo estuve en equipos muy competitivos. Yo soy del año 93. ¿Quiénes estaban en esa camada? Sí, siempre jugué con los 92 por lo mismo, porque siempre estaba ahí metiendo goles.
En la camada 92 estaba Joel, estaba David, estaba Golovio, estaba Moya, Yeltsin. Un equipazo. Sí, sí, y de hecho yo ahí jugaba de lateral derecho. De lateral. Porque no había espacio para ser titular, digamos, como delantero. Jugaba Moya, jugaba Joel, y siempre me tocaba a mí estar ahí. Como yo era el menor, me tocaba aceptar el rol que tenía, y jugaba lateral derecho. Ahí aprendí a jugar de lateral derecho. Fui con 16 años, 15 años, a la sub-20 de Ronald González, que fueron a Colombia, y fui como lateral derecho también. Entonces, En ese mundial, ¿vos estuviste en Colombia? yo no en el estuve, mundial? quedé fuera de lista, la última lista. Llevaron a Ilan Flores y llevaron a John Jairo. Minor Esco queda fuera también de lista de ese, Sí. de ese mundial. Sí, de hecho. Y no, es doloroso porque me comí toda la eliminatoria, ¿verdad? Pero todo pasa por algo. Al final de cuentas aprendí a jugar posiciones que no eran la mía. Extrañaba mucho durante todo ese tiempo. Fueron como 3 años que extrañé mucho meter goles. Pero aprendí a jugar de lateral derecho, de extremo derecho. Y eso también me formó a mí como jugador. Sí, claro, lo decía Chiqui, es una anécdota que siempre conversamos cuando se dan estas situaciones de lo de la Copa del Mundo de Brasil 2014, que incluso tuviste, Chiqui, que cumplir un papel muy parecido. Sí, yo lo he comentado en algunos otros programas, David. Normalmente yo creo que yo no era como tan sobresaliente, por decirlo así, pero sí era muy táctico. Aprendí en Noruega muchísimo las diferentes posiciones, porque usted es el extranjero y tiene que cumplir donde sea. Usted también lo fue en algún momento y usted no puede elegir un puesto ahí y decir, yo juego acá y punto. No, no se puede. Y en la Copa del Mundo, en la famosa mejenga del limón, a mí me gustaba ponerme como de lateral, ¿no? Pero digamos, me ponían el vacilón y todo, pero yo siempre veía que hacía Gamboa o que hacía el que jugara por ese lado, o por el otro lado Junior o Oviedo, el que fuera. Aparte de que me gusta mucho analizar los partidos y todo. Y en el partido contra Grecia, ese partido histórico donde expulsan a Duarte, también me tocó jugar en esa línea. O sea, saber cuándo ir y cuándo no venir era lo que más le costaba a uno, porque quedarse ahí era simple. Pero el elegir cuándo soportar y apoyar adelante era la decisión y los cierres. Pero creo que la teoría y esa parte de que vos decís que nos ha tocado reinventarnos por una u otra razón, hace que uno pueda tener la capacidad por lo menos de cumplir en una posición de esas. David, ¿y cómo vas volviendo a tu posición habitual? Porque jugaste mucho tiempo de lateral, pero ¿seguías teniendo gol aún así en esa posición o no tanto? No tanto, ahí jugaba lateral derecho. Y ya después, años después, volví otra vez a mi edad, digamos, con mis compañeros de la misma edad, y ahí otra vez volví a estar de delantero, y fue cuando me llevaron a la segunda división. Y el último año en segunda división me fue bastante bien, quedé entre los goleadores, disputando ahí el liderato de goleo con David Díaz. Y fue cuando me tomaron en cuenta en primera división, que fue Ronald González, que siempre yo a él lo estimo mucho porque él siempre me dio oportunidad para crecer. Y aparte me ayudó a mejorar un montón el tema del carácter. Fueron muchas cosas durante toda mi carrera, fui aprendiendo a punta de golpes y gracias a Dios fui mejorando como persona y madurando. Y la verdad es que Ronald siempre me ayudó bastante en ese sentido. Antes de la pregunta del Chiqui, ¿disfrutaste las ligas menores en Saprissa pese a la presión que ya desde esas categorías, porque me estás dando nombres que después llegan a la máxima categoría, y la presión siempre existió hasta en esas edades? Sí, lo disfruté mucho. Creo que fueron de mis años donde fui plenamente feliz, porque hacía lo que más me gustaba. Igual iba al colegio, pero siempre todas las tardes me tocaba ir a entrenar y estaba con compañeros que eran demasiado buenos, como lo fue Joel, Yeltsin, ya los dije, y todos tenían muchísima calidad. Entonces yo siempre traté de estar al nivel de ellos futbolísticamente. Entonces, si ellos hacían algo bueno, si resaltaban, yo también quería resaltar de cierta forma, y eso me llevó a estar siempre presente ahí. De hecho, cuando hicieron pretemporada, Saprissa, no me acuerdo qué año, creo que fue como el 2010, en Monteverde, yo tenía 15 años recién cumplidos, y ellos ya tenían un poquito más de edad, pero igual me llevaron. Entonces, eso me ayudó siempre a mantener un buen nivel. Había que ser bueno, Chiqui. Sí, definitivamente. Acaba de mencionar nombres importantes, no solamente en el Saprissa, sino a nivel nacional en selecciones. A Yeltsin, a Moya, que tenía un buen paso, obviamente Joel, Bustos Golovio, que también fue un jugadorazo, lamentablemente. Yeltsin y Golovio eran la dupla en media cancha en el Mundial de Colombia 2011. O sea, eso facilitó que con 15 años ya vos estuvieras tocando la puerta de primera división, que esa camada de jugadores con los que creciste futbolísticamente hizo que David llenara los ojos, porque así fue en su debut
en sus partidos en primera división, llenar los ojos de toda la prensa y del sapricismo. ¿Te favoreció eso? La verdad es que yo creo, a lo que yo pienso, que cuando debuté, traté siempre de enfocarme en lo que yo hacía, porque ellos ya estaban consolidados. Cuando yo fui a esta pretemporada con 16, 15 años, todos ellos se quedaron en primera división, terminando la pretemporada, y a mí me mandaron a segunda, 4 años. Yo debuté a los 20, recién cumplido los 20, debuté. Entonces yo estuve durante 4 años creciendo en segunda división. Tal vez otra persona dice, no me llevaron a primera, mejor lo dejo, o me voy. Y yo más bien seguí dándole con todo al bombo, ¿verdad? Como decimos, y al final de cuentas pude debutar en primera división, ya ellos estaban ahí y más bien me recibieron de buena manera. Pero eso te ayudó muchísimo, para ese paso por segunda división, en esa madurez, porque quizás a como iba en ese proceso minor, iba muy rápido. 15 años, ya estar haciendo una pretemporada con el primer equipo del Deportivo Saprissa, o sea, muy pocos. Entonces, esos 4 años se podría decir que fue lo mejor que te pudo pasar para llegar a hacer lo que llegaste a hacer en esos primeros pasos en primera división. Sí, totalmente, y ahí ahora muchos jóvenes jugando en segunda que tal vez no entienden el proceso. Ahora que ya uno está un poquito más grande, uno dice, no, es que ese era el proceso que tenía que llevar. Cuando uno está joven, uno dice, no, o sea, ¿por qué estoy en segunda? Si yo soy demasiado bueno, tengo que jugar en primera. Y las cosas no son así, uno tiene que llevar un proceso y tiene que ir creciendo poco a poco y mejorando poco a poco para poder llegar bien a donde realmente está la presión, porque ya estando en primera división, están todo el mundo poniéndote los ojos encima, puedes ir a la selección y puedes ir a jugar afuera, pero ese proceso yo creo que es muy importante. Vos sabes que a mí me pasó algo parecido, Maino y David, cuando estuve en la primera división de Cartago, igual yo me saltaba procesos en algunos momentos, entonces jugaba con alto rendimiento, con 17 años y cosas así. Llegó Guimaraes en aquel momento y me mandó a segunda división. A Paraíso. A Paraíso. Yo realmente en ese momento no quería seguir jugando, porque sentía eso que vos decís, como, bueno, ya los demás están allá, ya estaba Paolo, estaba Johnson, en primera división, que eran de mi camada, y yo estuve así, a nada, de no jugar más. Sacaba fotocopias en ese momento. Me iba a dedicar a eso, man. ¿Trabajabas en eso? Trabajaba en eso también. Sí, trabajaba sacando fotocopias en una universidad allá en Cartago, que no puedo decir el nombre, ¿verdad? Pero eso me dio mucho valor. Estuve solo 6 meses en segunda división, porque me topé un grupo de gente que ya había jugado en primera división, que también mucho tiempo en segunda, y fue lo mejor que me pudo pasar para cuando ya llegué a primera división. Ya había comido cancha, como dicen. Y es que realmente uno en segunda, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Porque la verdad es que no sigo mucho la segunda división, pero en aquel tiempo yo me acuerdo que íbamos a Cotobruz, íbamos a Turrialba, Cancha Fea. Y las distancias, ¿verdad? Sí, iba con Saprissa Corazón en aquel tiempo y ya nos veían diferentes porque ahí vienen los de Saprissa. Entonces empezaba el partido y era Dele. Fui a Sagrada Familia a jugar. No tengo nada de la Sagrada Familia, a Osa. No, pero es bravo. Bravo. Fíjate que está la gradería y se le subían en el techo. Sí, ahí es donde uno saca el carácter y se forma realmente. Hay que pasar ese proceso. David, cuando estabas en ligas menores, estaba la Copa Saprissa, Copa Chivas, Dallas Cup, fuiste a Esperanzas de Tulum en Francia, un torneo espectacular. No estabas en primera, pero ya, estos torneos te exigían al máximo. Y lo decías, con jugadores alrededor tuyo también de muy buena calidad. ¿Cuánto te ayudó también este complemento de los torneos afuera? Es importante uno como joven rozarse con diferentes jugadores de otros países para ver realmente cuál es el nivel que uno tiene que tener, ¿verdad?, a la hora de jugar esos partidos. Y la Copa Saprissa me ayudó mucho, solo fue una edición, pero ahí es donde uno se da cuenta que uno tiene que tener el pase listo, que hay que recibir perfilado, que hay que recibir bien. Pequeños conceptos. Exacto, porque aquí en el fútbol nacional, por lo menos en alto rendimiento, uno más bien pone el ritmo porque uno está en un equipo grande. Pero ya cuando juega contra otros jugadores de otras nacionalidades... Venía Boca, venía el Sao Paulo, ahí Chivas. tenías que tocar rápido, moverse bien. La entonces presión, eso ayuda, la presión es diferente, entonces eso ayuda mucho. Y ya cuando fui a Toulon, ya había pasado por Francia, y no me fue muy bien, la verdad es que lo reconozco. Creo que el cambio climático, bueno, fui allá, entrenamos a menos 6 grados, tenía 21 años, nunca había estado fuera del país tanto tiempo solo. Creo que me pasó la factura, tuve una lesión un poquito fuerte y cuando me recuperé solamente jugué 3, 4 partidos al final del torneo, ya el equipo estaba descendido. Pero
termina el torneo y me voy de donde yo estaba, que estaba en Evian, viajé a Toulon y ahí ya me recibió toda la selección, que era la selección de fallas, sub-23, sub-21, 23. Y ¿Te fue bien, verdad, ese torneo? Eso me fue bien, sí, yo estaba más adaptado a lo que era Francia, a lo que era el clima. Y ya yo me sentía, digamos, en mi charco, ¿verdad? Y con la selección ya estaba con mis amigos, entonces ese torneo jugamos 5 partidos, metí 4 goles y ahí fue donde salió un equipo que quería comprarme que se llamaba Victoria Setúbal. Yo volví a Saprissa después de eso, jugué un torneo, Victoria mandó una oferta, ya prácticamente estaba todo listo, fui a ver al gerente deportivo de Victoria a Vilia. Y estaba listo para irme un domingo y justamente un día antes me llama Joaquín, que en ese momento era el representante, y me dice, no se va a dar la operación. Y yo, ¿pero cómo? Me dice, no voy a decir el nombre, pero alguien que en ese momento era gerente deportivo, era gerente deportivo y entrenador, decidió simplemente que yo no me iba. Entonces fue un golpe fuerte para mí en la parte emocional, en la parte como profesional, pero me tocó aceptarlo y así fue como pasó. Pero ya todo ese proceso que viví me ayudó a madurar muchísimo. Y Chiqui, amigos televidentes, el fútbol tiene capítulos muy duros, ¿verdad? Sí. Desde el tema de las lesiones, lo decía Condega la vez pasada, que no va a China, igual por una situación de último segundo, y que emocionalmente les cambia todo el panorama que ya como ser humano habías construido para tu futuro, el familiar, el deportivo y demás. Que usted se visualiza en ese momento, ya usted tiene el contrato y le dicen, bueno, se va tal día, en este caso el domingo. Imagínate lo que fue la semana para David en ese momento de preparar, dejar todo listo, todo lo que tiene que dejar usted listo. Mire, el gerente deportivo estaba aquí, o sea, el gerente deportivo de Victoria Setúbal estaba aquí. Claro. O sea, ya era una realidad, David. Era una realidad, era solamente firmar, iba a presentación y todo, y al final no se dio. Yo, sinceramente, sí he vivido capítulos un poquito complicados, temas de lesiones o como este. ¿Le tenía rencor a esa persona, a ese? No, y hace poco lo vi, le di la mano de frente y lo saludé. No tengo ningún problema, ya él no está en el equipo. Y fue entrenador de otros equipos también, Herediano, Sí. no me acuerdo cuál, creo que fue el último equipo que dirigió. Herediano, sí. Fue a Cartaginés también, en Pérez. Sí. Sí, pero lo vi, le di la mano, o sea, yo no tengo ningún récord contra él. Y al final de cuentas, lo que te quería decir es que yo a Saprissa le tengo mucho cariño. Yo amo y amé estar ahí. Yo soy un morado más y creo que esas decisiones no definen realmente lo que es el club, ¿verdad? Y yo le tengo mucho amor y mucho aprecio al equipo. ¿Cómo recordás ese primer llamado al primer equipo del Deportivo Saprissa? Vieras que ya cuando uno está entre alto rendimiento y primera, uno tiene varios entrenamientos donde ya se va adaptando un poquito. Pero recuerdo que un día antes del primer entrenamiento que tuve en primera división, me llamaron y me dijeron que entrenaba con el primer equipo, en donde estaba Jervis, estaba Solís, estaba Paté, Víctor Cordero. O sea, eran muchos alemán. Pesados. Sí, muchos pesados, que estoy hablando que tenía 15 años. ¿Qué año fue? Eso, si no me equivoco, fue como en 2010 aproximadamente, más o menos, claro. 2009, 2010. Claro. Y ahí me temblaban las piernas. Y de hecho tengo una anécdota que yo hablo a veces con Paté y yo le digo, mae, en mi primer entrenamiento, Pierre Rigi, manda a hacer parejas y todos agarraron parejas. Yo como era el más chiquitillo, y quedé solo. Y Paté estaba solo porque era Paté. Porque es el rey. Entonces me tocó ir a hacer un calentamiento con Paté y me acuerdo que el ejercicio era hacer 2 toques y pasar la bola. El otro recibía, hacía 2 toques y pasar la bola. Entonces yo la paraba así bonito, pum, se la pasaba a Paté en el pecho y le daba arriba, la tiraba, pero lo más largo que... Y yo viendo a ver cómo bajaba la bola y con 15 años me temblaban las piernas, no podía parar una, man. Y de ahí así, ese fue mi primer entrenamiento. Qué bueno. Pero ahí ya después fue bonito conocerlos a ellos, fui a pretemporada y ahí fue cuando ya yo tenía noción de qué era lo que era estar en primera división. Sí. Estamos en Únicamente Fútbol, hoy conversando con David Ramírez, nuestro invitado en nuestro programa. Vamos con Candy Guerrero, que nos tiene una información importante de una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Candy. En un estadio histórico se va a inaugurar la Copa del Mundo 2026. Esta nota es presentada por Honda.
La FIFA reveló este domingo 4 de febrero el calendario con sedes y fechas de donde se jugarán los partidos para el próximo Mundial 2026, el cual contará con un nuevo formato, pero además será el más grande de la historia, ya que se jugará con 48 selecciones y en 3 países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá. Las sedes son las siguientes: Toronto, Vancouver, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, New York y New Jersey, Filadelfia, área de la Bahía de San Francisco y Seattle. La inauguración de la Copa del Mundo será el 11 de junio del 2026 y tendrá lugar en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, mientras que la final será el 19 de julio del 2026 y se jugará en el Estadio MetLife de New Jersey. En Estados Unidos se jugarán 78 partidos y en México y Canadá serán 13 partidos.